gusta porque es como, es insignia. Ya, pero yo por Me qué te lo gusta. pregunto, porque Georgie Bravo, que si lo conoce, Sí, Georgie claro, Bravo, por supuesto. me dice, estoy contento porque lo estoy viendo al Templario desde YouTube. Entonces Está digo, bien. no sé si él le No hay si- problema, a mí no me sé si afecta. si David te dio permiso para que le digas ¿Quién Templario. le dio la confianza? Sí, eso le dije yo. ¿Quién le No, dio la yo confianza? Georgie lo conozco hace mucho tiempo. Y ¿En dice- serio? Y en ese tiempo le decían la vieja. La vieja. Sí, claro, en ese tiempo sí. Pero, Georgie. sí, por favor, Georgie. Y Sí. deja de estarle viendo. Dice, No, está bien. No sé por qué dice, mándale un saludo al Templario. Está bien, Así. a mí no me molesta. Está bien. Pero igual está claro que el motivo es diferente. Está bien. Yo trato yo no profeso, yo solo trato de compartir lo que sé para abrir un poco más las Lo peor es que mentes. sabes que Georgie ni siquiera tiene idea qué es el Templario, ¿sí sabes? ¿No? Eso es lo peor de todo. Que él no tiene ni idea quiénes fueron los Templarios, qué hicieron los Templarios. Ni idea. Yo le puedo dar una pequeña... Es verdad, es verdad. cátedra, Que venga. no hay Porque dice problema. que mañana va a venir. Hoy día lo citamos, pero tampoco pudo estar, mañana va a venir. Y hoy va a verlo por YouTube, que mientras tanto lo vea por TV, como dicen en la calle, porque hoy vamos a hablar de Da Vinci. Y David nos estaba proponiendo este tema y queremos saber por qué. ¿Por qué proponer Da Vinci y qué hay atrás de Da Vinci? Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, las personas que nos siguen en las redes sociales. Yo soy David Calderón, en este espacio que ya los extrañaba. El día de hoy escogí hablar de Leonardo da Vinci porque es un personaje que para la época que vivió dejó una huella sin precedente. Y hay un tema un poco misterioso detrás del por qué. Y él siendo la persona que fue, porque Leonardo era homosexual y él lo decía libremente. Ah. En ese tiempo a los homosexuales los quemaban en la calle, Eso no lo sabía. pero él podía pasearse y no le pasaba nada porque tenía la inmunidad, porque la iglesia sabían que nadie lo podía tocar, porque él valía demasiado dinero por todo lo que hacía por la iglesia, por las obras, como Miguel Ángel Buonarroti también. Él también era, exactamente, y él mató incluso 2 veces y no fue preso, no hubo juicio, no hubo nada. ¿Da Vinci mató a 2? No, Miguel Ángel. Ah, Miguel Ángel. Sí. Ese dicen que estaba loco ese. No, lo que pasa es que una vez un chico que era también, todos los ayudantes de él eran sus mocitos, ¿no? Y uno sin querer, me parece que en una pelea Mocitos. tumbó una estatua, se volvió loco, cogió un cuchillo y lo mató. Lo descuartizó así como el tipo penitenciaría. Por torpe. Sí, porque el tipo cuando estaba estresado se desequilibraba. Era, Maniático. digamos que un genio extremo. Explotaba. En tal caso, Leonardo da Vinci, muchas gracias, me siento como en casa otra vez. Él nació en Anciano de Vinci, que está a las afueras de Florencia, un 15 de abril de 1452. Y murió el 2 de mayo de 1519 en la ciudad de Amboise, como se dice en francés, en Francia. 67 años de edad, que era bastante igual, el promedio de vida de una persona eran 30, 40 años. Voy a citar a Da Vinci: siempre he estado impresionado con la urgencia de hacer, saber no es suficiente, debemos aplicar, estar dispuesto no es suficiente, debemos hacerlo. Eso es una de las muchas frases célebres que él tenía. El genio más grande de toda la historia de la humanidad, él fue pintor, escultor, atento con lo que voy a decir, músico arquitectónico. Él descubrió que había una matemática interesante detrás de la música que en ese tiempo no se cultivaba. Ese estudio matemático de la música es el que serviría más de un siglo y medio después para que haya ese súper auge de la música clásica en el comienzo del siglo XVII. Básicamente los estudios de Da Vinci sirvieron para eso. Fue ingeniero, inventor, anatomista, geólogo, cartógrafo, botánico y escritor. Y se cree que tuvo contacto directo con seres extraterrestres que lo guiaron en su vida y en sus obras. O sea, este fue el primer Politécnico. Dijo un Yo amigo, creo que como más siempre todavía. digo un amigo en la cancha, a mí ponme en cualquier puesto que yo soy Politécnico. ¿Cómo Politécnico? Juego en cualquier... No, ese es polifuncional, no Politécnico. Entonces Da Vinci habrá sido el primer hombre polifuncional, hacía de todo entonces este hombre. Mira, recuerda que el hombre es rey de lo que calla y esclavo de lo que dice. Eso es. Entonces, decir ciertas cosas o hablar de ciertos temas en un tiempo así le hubiera costado morir en la hoguera por hereje. Acuérdate esa hermosa palabra inventada por los católicos: eres hereje, te voy a matar y me voy a quedar con todas tus tierras, tus títulos. Es increíble. Claro. Sí, mira, el controversial cuadro de la Anunciación, que lo pintó Andrea del Verrocchio, que era el maestro de Da Vinci, le dejó a él, a los 24 años de edad que tenía, pintar el ángel, que Angelus significa mensajero, ¿ya? Es el ángel que viene a decirle a María que obviamente pues va a quedar embarazada de Jesús. Bueno, pues resulta que él inventó una pintura que tenía plomo.
nadie lo entendió hasta 650 años después, cuando hicieron un escaneo y en el escáner no sale el ángel, porque el plomo no lo lee el láser. ¿Ya? Ahora, ¿tú piensas que algo así puede ser coincidencia? Lo premeditó. A 650 años después. ¿Por qué? Bueno, hay un tema allí que, sobre todo ese es un mensaje encriptado sobre ese mito que nos dicen de que nos impusieron ese mito de que bajó el ángel a decirle a María que iba a gestar un hijo divino, ¿no? Correcto. O sea, ese es un tema aparte, pero básicamente por ahí está mandando una indirecta de que posiblemente hay mucho detrás de ese tema que no es lo que parece que es. ¿Verdad? Está dando una llave abierta para temas que ya mismo me van a tirar, no sé, gases lacrimógenos por aquí. Bueno, Leonardo desapareció en 1476 hasta el 78. 1478. O sea, el man vivió en los 70s, pero en 1400. 76, o sea, eran dos. ¿No? Del 76 al 78. Se La fue de época, rumba. la época Tres, hippie, la época hippie, no, del 76 al 78, 2 años. De la época hippie, no, 76, sí, al 78, 2 años de la época hippie de 1400. A ver, Leonardo era un chico que fue concebido fuera del matrimonio. La mamá él era un niño ilegal de un papá que tenía sus bienes, entonces él no podía ir a la escuela. Él fue educado en casa y él vivía en un bosque. Entonces él rondeaba una cueva y parece que cuando él tenía sus 24 años se desapareció y regresó. Bueno, él ya era muy famoso en ese tiempo. Él visitaba esa cueva y de repente de un momento a otro desaparece en la historia. Y yo te digo que se ve que desaparece porque en ese tiempo en el tiempo del 480, el Renacimiento estaba en su apogeo y todo se documentaba, todo, hasta la pelea de la esquina. Y no está Da Vinci por ningún lado en 2 años. Entonces, cuando regresó cambiado, con un nivel supremo de creatividad, ideas, inventos, soluciones, obras, etc. Entonces, él le presenta al regente duque de la Toscana una especie como de Google Map de Florencia, donde está corregido unos temas que no se habían visto, como que hubiese visto las ciudades de arriba. Era cartógrafo, pero él diseñó unos aparatos que le servían le sirvieron para poder graduar mejor este tema de la cartografía y ser lo más preciso posible. Inventos de él para poder hacer el mejor plano él. O sea, el tipo era completo, ¿no? Y comienza una obsesión por los aparatos mecánicos e inventa engranajes helicoidales, que eso era disparatado en ese tiempo, mecanismos voladores, submarinos y terrestres. Él fundamenta principios de la mecánica que serían utilizados 450 años después. Es el padre de la aeronáutica, el precursor de la física hidráulica, 130 años antes de Blas Pascal. O sea, él dejó sentado un precedente para que cualquier científico tome ese punto de partida. Ahora, en sus pinturas, donde él inscribía la mayor cantidad de secretos, con la técnica de la superposición de espejos, es decir, un mirror de un lado a otro, en sus cuadros se pueden observar claramente caras de seres extraterrestres y ovnis extraños. Los ovnis sí son visibles claramente. Entonces tienes, por ejemplo, en la Mona Lisa, la Virgen del Niño con Santa Ana, la Virgen de las Rocas. En el cuadro de la Última Cena se ve el verdadero rostro de Jesús. Y ahí te pongo a pensar. ¿Cuál? ¿no? ¿En cuál? En el cuadro de la Última Cena. Que incluso él pone ahí a María en el cuadro de la Última Cena. Porque él fue de la teoría que decía María que Magdalena, que claro, María sí. Magdalena era esposa de Jesús. Eso es una creencia, es una teoría. Estoy diciendo que él Hay- la pintó. Si Él la tú, pintó. si tú lees la transcripción de los evangelios de Judas Ajá. y de María Magdalena, te vas a dar cuenta que eso no es una teoría, sino que fue verdad. Y Da Sino Vinci que la obviamente pinta. son textos Entonces, apócrifos escondidos. El que está junto a él, el que no tiene Sí. barba, No, es es María una Magdalena. mujer. O sea, Dan Brown, escúchame, eso- Dan Brown no lo hizo. No, Brown está loco. No, No, Dan Brown puede ser. Está de loco. Ese es tu punto de vista, pero hay un gran background histórico en ese tema con los evangelios perdidos, que son los evangelios de Jesús, los de Judas, los de María Magdalena, que son los que realmente revelan ese tipo de cosas que tú dices, no, pero es imposible. ¿Por qué? Porque te lo dijeron primero de otra forma. Entonces se te hace difícil salir de la forma de la zona de confort mental en la que nos han obligado a crecer, y al pensar completamente diferente o solamente ligeramente diferente, ya sientes que estás pecando o que estás haciendo algo malo, que estás atentando en contra de el Dios divino.
Cuando Dios divino nos dio un cerebro para poder pensar, discernir, comparar, analizar. No, y obviamente cuando hablamos de un Leonardo da Vinci, cuando te refieres a un Leonardo da Vinci y te creas, como dice Juan Manuel, no, pero eso parece una locura. Parece una locura. A mí no me parece una locura al saber de dónde viene la teoría. Porque si tú me dices que viene un tipo que se dedicó a tirar teorías así nomás, te puedo decir, bueno, que hasta que un Nostradamus, que quizás Nostradamus dicen que algunas cosas que están, él ya las había escrito, yo no la he investigado a fondo, pero hasta él te puedo decir, bueno, está bien, un tipo que se dedicó a tratar de adivinar o a tratar de predecir el futuro y lo dijo, pero Da Vinci hizo cosas para la humanidad que creo que actualmente no lo logró nadie más. Cuando te digo el verdadero rostro de Jesús, recuerda que Jesús dijo varias veces que Él no era de este mundo y que su reino no estaba en este planeta. Varias veces lo dijo. O sea, varias veces dijo que Él no era de este planeta, entendiendo que si en el planeta somos terrícolas, Él no era terrícola. Ajá. Él lo dijo, o sea, yo no me lo estoy inventando, por si acaso, esa es hasta palabra de Dios. Correcto. Entonces, por ahí más o menos va la cosa. Correcto. Pero eso es un tema aparte. Bueno, él dibujó unos seres que vio en la cueva cuando él se desapareció. Y son personajes como que estuvieras viendo Guerras en las Galaxias. Son personajes completamente humanoides, de otro lado, completamente deformes para nosotros, ¿no? Y ten en cuenta que Leonardo dibujaba todo lo que él veía. Él, si por ejemplo te estaba haciendo un cuadro y tenías, no sé, había una mosca en el plato, él la dibujaba. Él dibujaba todo lo que veía, era como una fotografía impresa, ¿correcto? Ajá. Era lo más parecido, ¿ok? Y el mejor dibujante que existió. Ahora te voy a develar el misterio de la Mona Lisa. Dicen que la Mona Lisa fue la Gioconda. No. Elisa del Giocondo, la esposa de Francesco del Giocondo, eso fue en 1503. Ella no es la Mona Lisa. Ese cuadro se llama la Gioconda, ¿ok? La verdadera Mona Lisa fue Pacifica Brandani. Pacifica Brandani era la mamá de Hipólito de Medici, un niño que nació fuera de matrimonio porque Pacifica era la amante de Giuliano de Medici, que lamentablemente al dar a luz ella falleció, Hipólito sobrevivió, pero él nunca conoció a su mamá. Entonces, como el noble mecena tenía una gran misión de entregarle a su hijo para sus 15 años un cuadro de su mamá, ni siquiera él tenía una foto de ella, solo se acordaba. Y lo sentó a Leonardo, le dijo: Leonardo, yo necesito que para el cumpleaños de los 15 de mi hijo le hagas un cuadro de su mamá que nunca ha conocido. Yo te voy a explicar cómo era ella. Y se lo empieza a explicar. Ahora, ¿por qué lo escogió a Leonardo? Número uno, era el más bacán. Número dos, Leonardo le pasó lo mismo. Leonardo vivió... Se empatizó con... Él sabía lo que sentía, porque él también fue un niño que creció fuera del matrimonio, con la marginación social, que en ese tiempo era bárbara. A pesar de ser el hijo del hombre más rico de Florencia, lo abucheaban, se burlaban de él porque él era hijo de una persona que no era concebido en el matrimonio. Te hacen sentir culpable. Entonces, básicamente Leonardo inventó esa cara que vemos de la Mona Lisa tan mística, misteriosa. Te das cuenta que no tiene cejas, no tiene pestañas. ¿Cómo llega a ser uno de los cuadros más valiosos de la humanidad? O sea, como uno de los cuadros símbolos de la humanidad. ¿Cómo? Pienso que porque realmente fue un invento. O sea, él le metió toda la imaginación, su dolor, el sentimiento, la empatía que sentía por el chico Hipólito, el cargo que le dieron, la responsabilidad que tenía, y simplemente le metió, o sea, él sabía que le iba a quedar bacán, pero cuando lo vio dijo: wow, se me fue la mano. Demasiado. Le metió todo lo que tenía, y por eso ganó. Sobre todo también mucho fue porque había una confusión entre lo que era la Gioconda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Giorgio Vasari, que era un historiador, también era inventor un poquito, no tanto como Da Vinci, ¿no? Y era pintor. Unos años después, él vivió de 1511 a 1574, cuando muere Da Vinci y ellos empiezan a sacar todo lo que viene en la bodega, él describe, hace una bitácora de todas las cosas que saca de allí. Entonces él habla de la Gioconda y le hace una descripción sobre las lindas pestañas y cejas que tiene. Pero la Mona Lisa no tiene pestañas y cejas. Entonces se está refiriendo a dos cuadros diferentes. Y eso abre el punto de investigación. Entonces, Francesco del Giocondo, que era un negociante nuevo rico, le mandó
a Da Vinci hacer un cuadro, pero Da Vinci ni siquiera lo miró porque él no hacía ese tipo de cosas. Él estaba en una liga mayor, pero Giacomo Caprotti, mejor conocido como Saladino, que era el pupilo pintor de Leonardo da Vinci y su amante, su novio homosexual, porque eso es lo que era, él pintó la Gioconda y de hecho hizo la única réplica de la Última Cena que la tuvo un príncipe en Francia, donde solo 3 caras no pintó: la cara de Pedro, la cara de María y la cara de Jesús, que llegó Da Vinci a pintarlas sin boceto. Le hizo la copia. Aguanta. Enfermo. Entonces, Aguanta. Leonardo no pintó la Gioconda, sino el Saladino. El Saladino pintó la Gioconda, que es un retrato de una mujer, sino que en nombre la gente pensó que la Gioconda era la Mona Lisa, pero realmente son 2 cuadros diferentes, son 2 seres humanos diferentes. Y en el retrato de la Última Cena, Leonardo solo llegó a hacer 3 rostros. En la copia. En la copia, porque recuerda que la Última Cena está pintada en una pared, es un fresco. Okay. Pero un príncipe mandó a hacer una copia, un príncipe en Francia, para tenerla, porque la pared no la podías arrancar. Correcto. De hecho, lamentablemente no se dieron cuenta que esa pared estaba tan mal trabajada que ya hoy de la Última Cena no queda nada. La humedad ya destruyó la obra. Correcto. Entonces la única copia válida que hizo Saladino solamente dejó las 3 caras. Ahora, esa copia la han escaneado con láser, con todo, y se han dado cuenta que solamente la cara de Jesús, la cara de María y la cara de Pedro no tienen boceto trasero o posterior, sino que maestro Leonardo llegó a poner la firma, sin boceto, sin nada, de una. Todo lo otro tiene boceto. Y te das cuenta que las líneas... La que se supone que es la No, María es la réplica original. No, claro. yo sé, pero el rostro de la supuesta María... Claro, exactamente. Ajá. Que Sigue sin querer, papo. debería ser San Juan, ¿cierto? Se supone. San Juan, el más joven, Supposed to el be. que no tenía barba. Así es. Se supone. Pero Así es que es. no sé, pues es que siempre crecimos En tal sabiendo caso, eso. por siglos, la gente se confundió con el tema de la Gioconda. Creo que han pasado como 700 años y todavía la gente sigue confundida. Hoy espero haber aclarado más de una duda en ese tema. Bueno, viene el hombre de Vitruvio, que es ese diseño del hombre perfecto en cuanto a las medidas, y se obsesiona Da Vinci por el tema del dibujo, de las medidas perfectas, el estudio anatómico preciso, exhaustivo, la trepanación de cadáveres y la disección de cadáveres para hacer dibujos realísticos, estudios. Él, por ejemplo, abría el corazón de un chancho vivo para ver cómo latía y cómo empezaba a drenarse. Eso lo dibujaba. Pero David, Sí. te voy a hacer un stop Vale. para que eso, el hombre de Vitruvio, hablemos en Ahí el tercer quedamos. bloque. Déjeme mandar a la pausa para Ok. que nuestros sponsors no nos quiten las cuentas. Go. Porque después dice que no los mencionamos. Vamos a hablar del hombre de Vitruvio. Una cosa antes de hablar del hombre de Vitruvio, que estamos hablando de la religión y cosas que no sabíamos. El lunes me enteré que tampoco lo había relacionado. No sé si te has puesto a pensar que Juan el Bautista y hay alguien más que cuando ellos mueren y se van de la tierra no van al cielo, van al infierno. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué fueron? Y mira que es Juan el Bautista, porque todavía no estaba hecha no se había dado el momento en el que Jesús había muerto. Entonces cuando muere Jesús, por eso dice Jesús va primero al infierno, y no es que dicen que él se convierte en un demonio, va a recoger las almas que no alcanzaron a ir al cielo porque habían muerto antes de que él ascienda, antes de que se dé el momento que venían anunciando de que el Hijo de Dios venía al mundo a entregarse y todo, antes de que él se entregue y que él baja a recoger a Juan el Bautista, y hay otros más, y los lleva al cielo. Esa parte no me había percatado de que Juan el Bautista muere antes que Jesús. Interesante. Claro, y era el primo. Y no me había percatado. O sea, no me había percatado que según la Iglesia Católica, porque lo conversé con un padre de la Iglesia Católica, lo tiene muy claro. O sea, lo tiene muy claro, decir, no es que él murió y se fue porque era un enviado de Dios y se fue, no, porque todavía no estaba consolidado el momento en el que Jesús se entrega y le pide a su Padre para ir al cielo, y ahí es que va a recoger al infierno las almas que no alcanzaron a tener a estar en el momento en el que
en el que él consolidó eso. Eso no lo había analizado. Es un lindo cuento. Bueno, no lo había analizado así. No lo había analizado así. Para los que queremos ver. Está Bueno, bien, Ingrid no tenía cree. poderes, él podía realmente, si lo podía hacer, porque tenía poderes para hacerlo. Sí, sí. Claro. Yo lo siento Sí. poderoso, pero Sí, ya sí. puede ser un cuento, puede ser que no. Yo no lo había analizado desde ese punto de vista. Yo pienso que el infierno es tu siguiente vida si la obraste mal. Yo pienso que el infierno es ahorita. Aquí, O sea, lo vives, lo pagas aquí. aquí. Y nosotros traemos a las estrellas, las hacemos parte de, y Juan Vicente se lo lleva y no da pero ni una regalía, ni las gracias, nada, absolutamente nada. Pero está bien, así somos los colegas de los medios de comunicación. A mí me gusta compartir Claro. lo que yo he investigado. Yo no soy egoísta. El conocimiento hay que compartirlo. Yo pienso El que sí. amor hay que compartirlo. Así es. Cuando uno se lo queda, ¿de qué te vale? Siempre digo yo, ¿de qué te vale si te vas a ir con una información? Es como también, bueno, el otro no se comparte, ¿no? La parte económica quizás eso no vale, pero es lo mismo que el que dice, te vas a morir con ¿cómo se llama? La fortuna que amasaste. ¿Para qué? Si no, Mira, no la pudiste... Si yo pude, con lo que dije, sembrar una pequeña duda o curiosidad o un incentivo en alguien, ya triunfé. Así es. Yo no quiero confundir a la gente ni tampoco venderte un producto. Yo estoy aquí tratando de exponer cosas que he investigado. Te hago una pregunta. Claro. Decías que a Da Vinci le permitían todo. Así es. Lo dejaban hacer lo que Era le da- inmune. Era inmune a todo. Lo dejaban hacer lo que le dé la gana. Pero yo alguna vez leí que cuando ya comenzó en sus estudios de anatomía, comenzó a cortar cuerpos y cada vez Ok. necesitaba más A cuerpos. esa parte justamente iba a hacer ahorita. Ahí sí ya se metió en un pito con la iglesia. Lo que pa- Con el papa de esa época. Lo que pasa es que si hubiera sido otra persona normal, no hubiera tenido juicio. En ese momento lo hubieran ahorcado. O lo hubieran quemado ahora- vivo. Y hoy eso lo consideramos ciencia. Ciencia, A ver, avances. Justo en esa investigación. parte de la trepanación de cadáveres, lo que él hizo, él era tan realista para plasmar el dibujo que empezó a sacar los tejidos, músculos, empezó a estudiar la biomecánica de cómo funciona cuando tú te dañas un tendón, ¿por qué? Cuando tú mueves los dedos, cómo se mueven los tendones. Todo eso lo dejó tan especificado, tan especificado, que sus libros que él hizo servirían para ilustrar los libros de anatomía, medicina y ciencias por 650 años después. O sea, Y él, hasta cibernética. Por Porque su- viste que ahora así todas es, esas claro. prótesis funcionan Así es, así es. electrónicamente, pero Entonces, con un funcionamiento a él idéntico al del- se apasionaba del y se humano. quedaba en una morgue Robaba, tres días. No, él no tenía que robar cadáveres. Él Pero entra- dice la historia que él robaba los cadáveres. Bueno, Para estudiarlos. lo que pasa es que a veces ya le hacían demasiado pito, pero cuando él quería se quedaba 3 días Que ahí. Ya comenzó a haber escasez de cuerpos. Mira, ¿sabes qué pasaba con él? Llevaba caleta para Antes que analizar vengan la los historia. guardias, el sheriff a molestarlo, Ajá. se le iban los ayudantes. No aguantaban. Él se quedaba 3 días sin dormir, sin comer, sin tomar agua, abriendo cuerpos y dibujando. verdad. La gente normal se desmayaba. Dicen que eso fue parte de su problema a la larga, su problema cerebral, porque él es partícipe de una teoría que él dijo alguna vez, igual que un día bien aprovechado produce un dulce sueño, una vida bien aprovechada causa una dulce muerte. Entonces, como dice David, él en las mañanas se dedicaba a graficar y todo, pero en las noches el tipo iba Era noctámbulo, se morgue apasionaba y con lo que analiza- tenía. O sea, en la noche o capaz iba a coger los cadáveres, a robarlos, o iba a la morgue a analizarlos, y en la mañana él dibujaba y hacía sus estudios. Entonces eso le causó que su cerebro no Se pare, pues, trastornaba, por supuesto, estaba paraba trastornado. nunca. Y eso le lo conllevó a tener sus problemas cerebrales. Aparte del ego que él tenía, él era sumamente orgulloso, era vanidoso y simplemente... Es que hay una... El tipo sí lo que daba la gana. Es que yo leía, ¿sabes qué leí, David? Nadie le decía nada, no Yo- podían. Yo leía que el no dormir no permite que se te regeneren tus células a nivel cerebral. Claro, pregúntale a Tyler Durden qué pasó por no dormir. Primero, Tyler ¿quién Durden. es Tyler Durden? ¿Nunca viste Fight Club? Ah, claro, pues Fight Club, tienes razón. El tipo no dormía y tenía todo el tiempo la pelea era con él.
Claro, él mismo se peleaba. Es verdad, es verdad. Inventas una segunda personalidad. Te Yo puedes vi volver loco. Insomnia, la de Al Pacino, cuando se fue a Alaska. Se fue a Alaska. Entonces sí, el no también dormirte pasa eso. no permite que tus células cerebrales Es se regeneren. Es anormal, por supuesto. Claro, no permite que tus células cerebrales se autogeneren y se regeneren, perdón, y ahí empiezan los colapsos cerebrales, que a la larga le pagó factura. Pues. Ahora, hay Le cobró una parte acá, independientemente de lo que él lo hizo. Si no lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho alguien más, pero él lo hizo. Él desafió el medio regente, hizo lo que le dio la gana, pero lo que él dejó fue un legado sin comparación. O sea, nadie aportó tanto como lo hizo Da Vinci para que los fisiólogos, los médicos, puedan en siglos después usar eso como base muy fehaciente para poder estudiar el cuerpo humano y avanzar en la medicina, porque antes la gente se moría de gripe. ¿Me entiendes? Después de eso aprendieron cómo curar un tobillo dañado, cómo operar un hueso, aunque se supone que dicen que en la antigua Roma y en el antiguo Egipto habían registros de operaciones de cambios de córnea. En ese tiempo, imagínate. ¿Y él descubre ahí el número de oro? ¿O no? No, él no descubre el número de oro. No. En la geometría del cuerpo no hay un... El número áureo. Sí. Ese fue Fibonacci. El número áureo fue... Fibonacci. Fue planteado por los mesopotámicos, pero él en el 6.000 estudio, años antes. Él en el estudio del cuerpo, él descubre. Claro, él se da cuenta cuenta que el número áureo que ya existía, que estaba aplicado en todo, el hombre se acopla al número áureo, que es la elipse, que es como un caracol. Así es. ¿Cuál es el número áureo? Se llama 1.618. 1.618. La elipse caracol del número áureo, sí. El hombre se acopla a eso. Mira, en la mecánica inimaginable, él inventó la primera bicicleta, el sistema de puentes modulares, un león mecánico autopropulsado por resortes que se movía de madera, todo hecho de madera. El primer tanque de guerra, armas de fuego, o sea, armas de largo alcance que podían expulsar flechas. El primer traje de buzo con suministro de oxígeno, el primer helicóptero, el primer aeroplano, las primeras alas delta. Ahora yo pregunto, ¿él lo inventó o él lo vio en el futuro en alguno de sus viajes o con alguna visión con alguno de los seres que estuvieron con él? Porque al no poder decírselo a nadie, se obsesionó con realizar todo lo que vio en algún viaje. Y su forma de decir "lo vi" era hacerlo. Entonces, para poder hacerlo tenía que inventar una maquinaria para poder hacer lo que él tenía que hacer. Y se dedicó, es como un apasionado, como que se volvió loco tratando de decirle al mundo: "Cómo me encantaría decir que lo vi, pero no puedo. Pero aquí te estoy dejando mi legado". Claro. Y lo dejó. Y hay libros y hay cientos de museos en el mundo que tienen la franquicia para poder replicar en 3D, en madera, todos estos inventos, en tamaño pequeño y en tamaño grande. Yo los he visto en tamaño real y también en tamaño pequeño. Es increíble. Yo sí, un par de museos de Da Vinci. Entonces tenemos que los códices, su escritura en espejo, sus cuadros, son mensajes encriptados que nos hemos tardado más o menos 600 años en descifrar. Y la pregunta es, ¿qué nuevos enigmas nos habrá dejado Leonardo para nuestro despertar? Para saber lo que él sabía y tanto cayó, pero que en sus obras algunas pistas nos dejó. Porque de eso se trata, dejar claves. Hay una pintura de Da Vinci que hay un ángel que hace así, que apunta hacia arriba, con una cara así como decir, son los de arriba. ¿Tú le has visto la expresión? Con esa mirada te dice todo. Aquí al final de la presentación tengo una foto de la tumba de Leonardo en la capilla de Saint-Hubert en Amboise, en Francia, que realmente es una tumba pequeña, o sea, para lo grande y ostentoso que era él, al lado, de, por ejemplo, del mausoleo donde está enterrado Miguel Ángel, que es mucho más grande, tiene estatuas, es un cofre. Aquí él está en el piso. Digamos que murió un poco tocado, yo creo que un poco loco. Entonces, es mito, es realidad, que de aquí podemos tomar. Yo simplemente expuse cosas que a mí me parece que llaman demasiado la atención. ¿Qué piensas de esos 2 años que se perdió? ¿Qué pudo haber pasado? Mira, a lo mejor son 2 años para nosotros en la Tierra. Puede ser que si él viajó en el tiempo, pudieron haber sido 5 minutos. Claro. Pudieron haberlo hecho ojear, darle un vistazo por 10 minutos el mundo del futuro. Y con esos 10 minutos se quedó 60 años de su vida
desquiciado tratando de replicar todo lo que vio. Y no se lo pudo decir a nadie, sino que lo dejó todo plasmado, dibujado, y tuvo que morir con ese secreto. Por eso no dormía, de esa angustia, de esa ansia, porque nunca pudo liberar. Mire, la gente está escuchando. Christopher García nos manda saludos. Está Billy. Un saludo a todos. Está Miguel Peña también conectado. El Fabi Montalvo que pide a Papo que si hoy día Barcelona gana no vaya a salir a la Víctor a celebrar. Está la gente conectada. Y te iba a decir algo, ¿no? Qué increíble. Y esto no sé si ustedes alguna vez lo escucharon. Y como te decía, el número del 1.618 que descubre Da Vinci, que tenemos esta referencia nosotros en el cuerpo humano. O sea, quiere decir, él te trata de mostrar somos perfectos. Estamos diseñados de forma perfecta, sí. Estamos diseñados de forma perfecta. Entonces, me encontré de casualidad de la vida y uno dice, no puede ser. Un momento que estuve estudiando inversión en bolsa de valores, que fui principiante corredor de bolsa. Bien. Solo principiante llegaste. Se ríe. Solo llegaste a principiante. Se ríe, Ingrid se ríe. Solo principiante de correr. Pero no entiendo por qué. Dilo en inglés mejor. Pero trader. Pero trader en español, la gente va a decir que es trader, corredor de bolsa. Entonces, ¿No es broker? No es broker, trader. Hay un sistema en el trading que se llama las ondas Fibonacci, basadas en el número áureo. ¿Y qué te trata de decir? Oye, hermano, y te quedas loco porque lo hice y me dije, no puede ser. La demostración del sistema es que cuando el precio de un producto o de una moneda está en cierto punto, tú le puedes hacer un cálculo para arriba o para abajo y te va a llegar al 1.618 de acuerdo a la onda Fibonacci. Porque la onda Fibonacci en el trading te ponen ciertos parámetros, tú le tiras esa onda y el precio llega a ese punto de compra o de venta. Y te dicen, en algún momento va a llegar allá. O sea, te enseñan a invertir. ¿Tú te acuerdas que te dije que el marketing es la herramienta que utiliza el nuevo orden mundial para dirigir las cosas? Obviamente dentro del marketing, la publicidad y todo. Así es. Es que no es un estudio. Los que saben, los que dirigen el mundo, saben de eso. Por supuesto que lo saben. Entonces tengo que aprender. Nosotros pensamos que es magia. O simplemente nos dirigimos. O sea, yo te acuerdas, fueron 4 semanas que vine para explicar el tema de los 9 círculos de poder. Y básicamente todos, te digo, en mayor o en menor escala, y de ahí para abajo víctimas. Y de ahí para abajo nos dejó como sus legados de templario luchando por el rating porque nos habría bajado en todo este tiempo que no vino. Estamos peleando como seguidores del templario por el rating con casco, espada. Muchas gracias. David, encantado. Quiere teorías conspirativas. ¿Cierto que Pablo Picasso se choreó la Gioconda? No sabría decírtelo. ¿Sí escuchó eso? Pues mira, siempre yo te puedo decir una cosa. Como artista, todos los artistas anhelan algo de un artista. O lo tienen como ejemplo, así como... Porque alguien siempre fue su obsesión. Y una persona como Leonardo, mira, no es por el dinero, es por el hecho de tenerlo. Claro. No, alguna vez viendo documentales de Pablo Picasso, él lo acusaron de llevarse de París, del museo famoso, el cuadro de la Mona Lisa. Y bueno, después lo... O sea, el que está allí es una réplica. Claro. No, después descubrieron que no fue él, sino que fue un empleado del museo, un tal Perulla. Y que no, ni siquiera lo hizo por dinero, sino para saber que podía. No, devolverlo a su lugar de origen, al país al que pertenecía, según él, pues no, que era En Italia. Y lo recuperaron. Pero Leonardo quiso mucho Francia. Él sus últimos años pasó viviendo en un castillo con un príncipe que le hacía todos los cuadros de su familia, etcétera. Él murió en paz. Él murió pintando, murió haciendo su arte hasta el final. Y le gustaba Francia. A Napoleón Bonaparte también lo acusaron de robarse la Mona Lisa. Napo. Cuando llegaron a Italia, las tropas francesas, y bueno, pero eso fue una superstición, porque después se descubrió que Da Vinci lo vendió llegó años antes a París. Pero también existe esa creencia, esa leyenda que lo quería... Bueno, es que siempre a ver, a él le gustó, hay un cuadro incluso de Napoleón cuando fue a visitar las pirámides de Egipto. Y en ese tiempo la esfinge estaba completamente tapada, solo se veía de la nariz para arriba, la cabeza. Entonces Napoleón, pues cuando ya llegó a una cúpula donde tenía poder, él lo que quiso fue descubrir el mundo, y para ellos en ese tiempo pues Egipto tenían que ir, me imagino que también tenían que haber ido
a Jerusalén, tiene que haber deleite pasado por allí, tiene que haber ido a Atenas, tiene que haber ido a los lugares donde el mundo dejó sentado un precedente, porque él sabía que él estaba siendo parte de la historia, de la nueva historia del mundo. Entonces, una persona en ese plano necesita, si puede tocar algo que fue histórico o estar allí, lo tiene que hacer. No creo. Porque él está también dando pasos. O sea, él es Napoleón. Él sabía que era Napoleón y que 300, 400, 500, 600 años después se seguirá hablando de Napoleón. Porque él no era simplemente un militar más que tomó el poder. Él devolvió la... Y tenían también este gusto por el arte los conquistadores. También los nazis lo hicieron, Sí. siempre el lugar donde llegaban. Yo creo que es más por el poder que atraen esas piezas, más que por el valor del arte en sí es el hecho de tenerlas, de codiciarlas, de tocar, de estar en contacto con ellos. Yo creo que va por ese lado. Ego, es ego. Una pregunta, o sea, bueno, dentro de las obras de Leonardo da Vinci siempre hay una simbología escondida, oculta. Esto es lo que dice Dan Brown en su libro, El Código da Vinci. Y yo me lo leí hace años y me acuerdo de algunas partes como que súper clave, que no está de más traer ahorita, porque lo mínimo que puedes hacer es googlear y terminar de informarte si es que tiene relación, o sea, si es que es verdad lo que se dice. Por ejemplo, entre las cosas que la religión ha hecho a través del tiempo para poder dominar a las masas, es unir todas las creencias paganas. Así, ayúdame un poco, así es como empezó, ¿verdad? O sea, Constantino. Básicamente el último pagano fue poderoso, fue Constantino. Ya. Entonces, que se cambió al catolicismo cuando se mudó a Bizancio, que la fundó como Constantinopla cuando cayó el Imperio Romano en el 330, 340 después de Cristo. Entonces hizo como un híbrido de todas las religiones paganas, que ahora pagano significa algo como malo. O sea, pagano le decían porque creían en muchos dioses, No, pagano, eran politeístas. No, pagano es porque eran latin paganos, que significa campesino, ¿ya? Y así como también los villanos tienen connotación negativa, pero en verdad era la gente que vivía en las villas, y que esta gente eran las que creía, claro, en todas las religiones de la tierra, y el divino femenino, y por el alumbramiento, sí, claro. Entonces la diosa. O sea, era como una forma despectiva de decirlo. Villano. Pagano. Exacto, Villano. exacto. Eres de la villa, eres villano. Eres de la villa. Exacto, pero toda esta gente era toda la que tenía el conocimiento sobre los rituales que se realizaban para la tierra, ¿ya? Y ahí vamos a la parte del equinoccio, que como estas cosas, estos rituales o fechas importantes tienen un efecto también en el hombre. Ya por eso vamos más adelante. Ya me adelanté un poco, pero... No, pero sabes que actualmente hay rituales que uno dice, no, eso fue hace tiempo. Hay rituales que actualmente están vigentes. Yo estuve, y te digo actualmente, pero yo estuve en Perú hace unos, que habrá sido 5 años, 6 años. Me fui por un congreso y estaba hablando en el sector minero, y ahí me decían que hasta el día de hoy sacrifican animales para entregárselo a la tierra, porque dicen que es la única manera que las minas te den oro. Porque dicen que entregarle este sacrificio a la tierra, a la mama Pacha, ¿no? A la Pachamama. A la Pachamama, perdón. A la Pachamama, a la Pachamama, es la única manera que la tierra te devuelva esto, te devuelva el sacrificio. Y dice que incluso, y ahí me dijo el peruano, bueno, esto no está constatado, pero dicen que incluso no siempre son animales, a veces son personas. Antes eran más personas que animales. Antes eran más personas, pero todavía pasa, hasta el día de hoy pasa, te hablo hace 5 años, que tienen esta creencia en las minas, el que coge una mina tiene que sacrificar algo. Mira, sea un animal, yo lo que te dije, un Dios de amor no te exige un sacrificio de sangre. Nunca. Sí. Los impostores que se hicieron pasar por dioses en la antigüedad exigían sacrificios de sangre porque no eran seres terrícolas, eran seres que se alimentaban con la energía que produce el miedo, la desesperación y el pánico que emana del ser que está a punto de ser sacrificado, o de la tensión que se vive en el momento que sabes que tienes a 100 vírgenes en fila y todas van a morir tirándose, claro, las van a lanzar al fuego.
esa sensación, esa emanación energética para nosotros completamente contraproducente es lo que alimentaba, entre comillas, la ira de los dioses. Apaciguaba a los dioses. Y estoy incluyendo allí el Viejo Testamento también, por si acaso. Pero ese es un tema aparte. Sí, pero sí, todo es energía, lo que te decía también de los símbolos, del paganismo. Cuando Constantino coge como que las cosas buenas para formar una religión a la que todo el mundo se pueda sentir familiarizado, escoge los discos solares, que son de los egipcios, como un culto del sol, y los pone como las aureolas de los santos. Sí, ya. así es. Otra cosa... Él editó lo mejor que tenían todos para poder hacerla. Recuerda que él estaba perdiendo Roma. Exacto. Y para no irse como un fracasado, perdiendo un imperio tan grande, decide mudarse a una hermosa ciudad estratégicamente ubicada como Bizancio, que era la capital del Imperio Otomano, que estaba subyugado, y hacen la nueva ciudad de Constantinopla, que duró 1440 años de imperio. Aquí Ingrid tiene un croquis de Constantinopla. 1440, Ayer sí. el croquis de Constantinopla lo tiene aquí. Y definitivamente es una versión editada. De hecho, el concilio de Nicea es dirigido por Constantino. ¿El qué? El concilio de Nicea, que fue el que hizo la Biblia. Concilio de el Nicea. concilio de Nicea. Ok. Exactamente. Fue la reunión con todas las personas que estuvieron involucradas haciendo lo que hoy conocemos como la Biblia. Ok. No fue un libro que bajó del cielo escrito. Eso fue editado por el hombre. Sacaron los textos apócrifos, entre comillas, que son completamente contraproducentes, incluyendo el libro de Enoch. Eso queremos hablar, ¿verdad? Por Que ese es el supuesto, próximo tema. el libro de Enoch. Hay una parte ahí bien confusa, porque lo plantea en el Código Da Vinci, que Leonardo da Vinci perteneció a esta hermandad, no sé cómo se le podría llamar, de los descendientes de Jesucristo. Quizás que de los venían- cuidadores. Puede ser el Los priorato, cuidadores del secreto. el priorato de Sion, que venían conservando y transmitiendo información solo perteneciente a Jesús y Mira. a los descendientes, y que transmitió de generación en generación, y que Da Vinci pertenecía a este priorato. Mira, si hay Y ahí es si, ya si cuando él te vuelves perteneció, loco, porque no te sabría decir, pero definitivamente sabía secretos que los dejaba encriptados para que solo las personas que tenían la capacidad de poder saber podían desencriptar. Pasa hoy. Hay edificios donde solamente los masones saben que son edificios de masones, porque hay elementos que están camuflados, pasa gente todo el día, no los ven y un masón sí, automáticamente David, lo lo que yo te reconoce. digo es que ahí es cuando uno se le vuela la cabeza, porque uno dice, ¿cuál descendencia de Jesucristo? Pues, Claro, por o sea, supuesto. porque se entiende la gente que es religiosa y que No, eso fue pertenece- la edición De- dada para el mundo, O sea, para poder... de acuerdo a la dominar. religión Para mí, en mi opinión. católica, Jesucristo no tuvo descendencia. Claro, Entonces, de hecho, acá hay es un, cuando te plantean otro escenario que te hay un dispara, investigador ¿no? chileno que se hace llamar el Dr. File. Él tiene un documental sobre los años perdidos de Jesús. Solo date cuenta de una cosa. Jesús es el personaje más famoso de los últimos 2000 años. Y dime 5 datos sobre Jesús. ¿Sabes algo de la infancia de él? ¿De la infancia? ¿Sabes Sí. algo de la adolescencia? ¿Cuánto? Poco. O sea, ¿por No, qué? él aparece por- a los 30 Sí, 20 y pico, aparece 30. a los 30 años. 30 años, perdón, 30. Se pierde de niño y regresa a los 30. ¿Qué pasó en 27 años de la vida de Jesús? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde vivió? ¿Con quién congenió? ¿Qué aprendió? ¿Para dónde viajó? ¿Cuántos idiomas habló? ¿Qué hizo? ¿Por qué nos ocultan eso? Si se supone que es el personaje más importante del mundo. ¿Tú sabes quién tiene toda esa información? La Iglesia Católica. ¿Y tú sabes por qué la oculta? Porque al decírnosla, se les cae el telón.